medición de pérdida de diámetro en micromilímetros, ¿no? ¿Cuál es mucho más real con la cual se podría hacer? Lógicamente este primero, que es el que más se utiliza, ¿no? Con la resistividad, entonces vemos en qué nivel se encuentra la corrosión, ¿no? Pregunta número 15. Muy bien, entonces resolvemos el número 18. ¿De qué parámetro depende el análisis espectral? De ZU, SC, G sobre R. Donde el C ya lo hemos visto en ejemplo en una pregunta anterior. Y esto es el factor de escala. El factor de escala que nos están pidiendo nos indica, primero, la ciudad de Chimbote, el Z vale 0,4. Z igual 0,4 por ser Chimbote. Luego, el uso, centro educativo, ¿cuál es su factor de uso? 1,5. El suelo, perfil del suelo que nos están dando, intermedio. ¿Cuánto es? 1,2. Suelo intermedio. R nos dice que es una edificación de albañilería confinada, diseñada por esfuerzos admisibles. ¿Cuánto vale el R? 6. Albañilería confinada, pero diseñada por esfuerzo admisible. Irregular nos dice que el centro educativo es irregular. Por lo tanto, tendríamos un R', 3/4 del R. El factor de escala, consecuentemente, tendríamos 0,4 por 1,5, 1,2 por 9,81 sobre 4,5, obteniéndose 1,57. La pregunta 19, ¿cuánto obtienen? Hay dos respuestas, ¿verdad? Nos está indicando, de acuerdo a la norma E030, determina el factor de escala si el edificio es multifamiliar de muy utilidad limitada, ubicado en la ciudad de Piura y con suelo blando. No nos dice si es regular o es irregular. Entonces tenemos que ver caso A, regular, caso B, irregular, ¿no? El factor de escala, ciudad de Piura también es 0,4. Edificio multifamiliar es vivienda, por lo tanto el U vale 1. El suelo es blando, 1,4, 9,81 sobre muro de utilidad limitada, 4. B, irregular, factor de escala 1, 1,4, 9,81 y 3, obteniéndose 1,37 y 1,83. Entonces el cambio de una edificación
de ser regular e irregular, tiene bastante incidencia, como podemos apreciar. Tiene bastante incidencia. Pregunta número 20. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis espectral y el análisis tiempo-historia? El análisis espectral, su nombre lo indica, utiliza un espectro. Análisis tiempo-historia va a utilizar un acelerograma, ¿no? Acelerograma. Ambos son dinámicos, por lo tanto no hay una diferencia entre uno y otro, pero sí hay diferencias en cuanto a lo que es obtención de resultados, ¿no? Eso sí. La diferencia fundamental está de acá. Si se trata de una central nuclear, ¿qué análisis sísmico recomendaría? Para una central nuclear, para lo que es netamente edificaciones esenciales, se recomienda el análisis tiempo-historia. El análisis tiempo-histórico. Ahora lo vamos a ver el ejemplo de la interacción sobre estructura, cómo se van a obtener los coeficientes de rigidez. La modelación de la interacción sobre estructura para una zapata aislada, en este caso se hizo con barras de rigidez que simulaban los extremos de la zapata por las líneas centrales o líneas medias, pero se puede hacer a través de el modelo de platea, el mismo modelo se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de interacción para zapata, se efectuará el mismo modelo que lo que hemos dado como respuesta para la platea. En esos modelos, ¿qué significa o cómo se obtienen cada uno de los coeficientes? Realizadas ya diversas investigaciones, se recomiendan dos modelos dinámicos con los cuales podríamos trabajar. Este modelo de Barkan, que ha sido adaptado a la norma japonesa ya no como Barkan, sino simplemente con las mismas fórmulas, pero con otros. En lugar de K se ha puesto C, en lugar del otro se ha puesto N, en fin, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Barkan en el año 1948 llegó a descubrir estas fórmulas, ¿no? Se pasó toda su vida obteniendo esas fórmulas, ¿no? Investigó, amplió a Winkler, hizo todas esas cosas, hizo muchos ensayos experimentales, llega a las relaciones. Fue profesor de la universidad donde yo hice doctorado. Lo tildaron de persona que estaba un poquito fuera de lo normal. Buscó la fórmula, falleció y todo lo demás. Pasó el tiempo, tiene un libro histórico que se llama Cimentación con maquinarias, que ha sido traducido después que falleció, después que lo tildaron de todo. Pasaron los años y se dieron cuenta con ensayos más, se podría decir, modernos, se dieron cuenta que estas fórmulas dan resultados pero cercanísimos a los mejores tipos de ensayos. Después ya revivirlo era imposible. Rendirle los honores, imposible, ¿no? Lo único que se ha hecho es que estas fórmulas que estaban encarpetada porque no era de una persona con un raciocinio normal, salieron a la luz y empezaron. Ahora sí todo el mundo habla de Barkan, ¿no? Hasta las normas internacionales lo han copiado sus fórmulas y ahora sí se utilizan, ¿no?
Su libro de cimentación con maquinaria lo han publicado en todos los idiomas. Se ha publicado en todos los idiomas, habiendo y por haber, que a nivel mundial lo venden ese libro de cimentación con maquinaria, que también es otro señor libro, ¿no? Pues bien, así son las cosas, pues. Pero este modelo se ha utilizado, se ha comprobado, parte de mi disertación doctoral también se hizo, en esta investigación también se hizo, y efectivamente el Barkham en su modelo es 100% confiable. Por lo tanto, cuando se trate de zapatas o de plateras, o plateras, existen dos modelos confiables, ¿no?, que ya han sido probados. El primer modelo es el de Barkham, y por ser de una persona no hay problema en copiarlo su forma, ¿no? Y el segundo modelo, que es bastante confiable, ya pertenece a una normatividad, que no es la norma rusa de diseño sismo-resistente, la norma rusa, un modelo para lo que es interacción, un modelo de interacción. No es un modelo de la norma de diseño sismo-resistente, sino es un modelo de interacción que se ha colocado para cimentaciones superficiales, ¿no? Así lo denominamos, modelo de interacción para cimentaciones superficiales. Esto, lógicamente, en una norma internacional no se debe colocar porque es una norma de un país, pero esto sí se puede utilizar. Ahora lo vamos a ver de que entre este y este otro modelo son totalmente similares, ¿no? Son similares. Entonces los rusos también tuvieron que rendirle homenaje y hasta ahora sigue Barkham viviendo con sus fórmulas, ¿no? Y son fórmulas muy sencillas. El coeficiente de rigidez, el K sub Z, que ya sabemos que es de compresión elástica, la que va a permitir el asentamiento, viene a ser igual a C sub Z por el área de la zapata o de la cimentación de la platea. ¿Y qué es el C sub Z? Es balasto, ¿no? C sub Z es balasto. Balasto, coeficiente de balasto. Entonces, lo único que utilizó Barkham es decir que la teoría de Winkler era cierto, pero hasta a otro nivel, ¿no? Winkler lo que había dicho de que balasto era un colchón de resorte que estaba debajo de la cimentación. Lo que él hizo, como estaba debajo de la cimentación, significa que existe contacto entre uno y otro. Como existe contacto, lo multiplico por el área de contacto y yo tengo la rigidez equivalente, ¿no? La rigidez equivalente como resultante. Entonces, ¿qué es lo que manifestó? Todo esto se puede tener como una rigidez equivalente como resultante. Perfecto. ¿Qué es el K en X? K en X es igual a C en X por el área de la zapata y eso va a ser exactamente igual a K en Y. K en Y. ¿Qué es el K en phi? Ahora sí lo distingue. Dice: esta es la cimentación. Esto es el eje centroidal. Ese es el eje centroidal. Si yo todo lo voy a concentrar, ¿no? Todo lo voy a concentrar acá,
estas dimensiones son A y esta dimensión es B, ¿a qué será igual el K en phi? Esto es el eje X, eje Y, eje Z. Entonces, K en X viene a ser el resorte que va a impedir el desplazamiento lateral indefinido. Hasta cierto punto lo que hace esa rigidez. Se podría decir de que esto es el balasto horizontal, ¿no? Balasto horizontal. Es que en su época a Barca no le tomaron importancia. Y como no le tomaron importancia, dejó la fórmula, dejó su formulación matemática, todo lo dejó listo. No le hicieron caso, bueno, pues lo guardó y ahí lo dejó, ¿no? Después es que ya se dieron cuenta que eso era así, se ha empezado a entender qué era cada una de las cosas, de ahí salió que existen dos balastos, un horizontal, otro vertical. Entonces este señor había dejado pues, cosas maravillosas. Lo que pasa es que nadie lo escuchó en su época, ¿no? Pues bien, ya tenemos los dos balastos, horizontal y vertical. En cuanto al K del giro, K phi en X, dice Barca, dice, phi en X significa que es el giro alrededor del eje X, es el giro. Por lo tanto será el C phi en X por el momento de inercia alrededor del eje opuesto Y, al eje Y. Porque está produciendo ese giro, entonces acá es la base, ¿no? Porque está girando hacia allá, esto es mi base, y esto es mi otra dimensión. Entonces él empezó a entender lo que a veces se enseña en la estática, lo que son momentos respecto a los ejes coordenados, ¿no? Y a este señor está diciendo, giro, esto se va a producir. Él decía de los 6 grados de libertad y esos son los giros. Hasta los 6, él planteó 5 grados de libertad, pero tenía los 6 grados como tal. Miren, desde el año 40, él empezaba a investigar, me parece, algo del año 1900, por ahí empezó a investigar esto de la interacción sobre estructura. Pasaron los años, él dijo los 6 grados de libertad, obtuvo sus coeficientes, se murió en el año 48, siguió, después recién dice, no, así, tenía razón, 6 grados de libertad. ¿En qué año? Año 84. Hace que 40 años, 38 años, después de los 36 años después que él se había ido, sí, tenía razón. A ver, verifiquemos, sí, también tenía razón. Todo era que el hombre tenía razón. La estática la había aplicado, giros y todo lo demás. Ah, perfecto. El K phi en Y, C phi en Y en X. ¿Por qué el momento de inercia en X? Porque ahora para el giro en Y es que está cogiendo el plano XZ. Está girando en el plano XZ, alrededor. Por eso, esto se llama coeficiente de rigidez alrededor del eje X. Si es alrededor, está trabajando en el plano YZ. ¿No? Ahí está. Perfecto. Ya obtuvo sus valores. Como obtuvo 5 coeficientes de rigidez con Barca, tenemos K en X, K en Y, K en Z, K phi en X, K phi en Y. ¿Qué es lo que dijo? El sexto, él trató de encontrar ese sexto coeficiente de rigidez, pero ya no le dio, pues, ya el tiempo le ganó, porque casi siempre en estas investigaciones pues se invierten en cada una de las cosas 8, 10 años y ya le ganó el tiempo, ya no pudo. Pero lo que sí dijo, bueno, son 6 grados de libertad. Entonces, acá hay desplazamiento en X, en Y, en Z, giros
Antes que me muera, restricción en el eje Z, rotación en Z. Lo dejó, restricción de la rotación en Z. Perfecto, restricción de la rotación en Z. Ya de ahí se ha seguido investigando, se ha seguido haciendo las cosas. Para hacer lo que esto funcione de acuerdo a la norma peruana de diseño sismo resistente, ¿no? También este señor ya había dejado una propuesta aproximada. Miren, algún día va a haber normas, y esas normas, porque en esa época no había norma de diseño sismo resistente, no había nada. Algún día va a haber normas, y seguramente se van a ir por el diafragma rígido. Como se van a ir por el diafragma rígido, yo propongo, se van a ir por diafragma rígido, ya significa que de acá se conectan y acá estos. Este es el techo 1, techo 2, y esto es la cimentación. Como van a decir que es diafragma rígido, entonces esta cimentación también tiene que tener características, y hasta donde llegó dijo, esto tiene que ser rígido para que se comporte de esa manera. Han pasado los años y esta modelación se utiliza en estos momentos, estructuralmente, ¿no? Entonces, luego que se ha hecho es entender su teoría de Barkham, entender sus postulados, verificar su formulación matemática, que de los ensayos él había dedicado toda una vida entera, ¿no? Al final se comprobó que era correcto, y con esta formulación se trabaja la interacción sobreestructural desde el punto de vista estructural. Entonces, ¿qué se hace con la cimentación? Se considera un módulo de elasticidad grande, 9 por 10 a la octava toneladas sobre metro cuadrado, rígido, porque si es diafragma, tiene que seguir rígido. ¿Qué más se utiliza? Poisson 0,05, también de rígido. Esto se utilizaría siempre y cuando se concentren acá, K en X, K en Y, K en Z, K phi en X, K phi en Y. Pero si yo no quiero concentrarlo así, voy acá. Conexiones, ¿no? También hay las conexiones, pero acá lo voy a incorporar como balasto distribuido en todo el área, porque ya sé que se va a multiplicar, ¿no? Va a ser el C sub Z, y en este centroide voy a incorporar y masas, y voy a incorporar K en X, K en Y, K phi en X, K phi en Y, supongamos de balasto, de marco. Entonces ya lo estoy distribuyendo uniformemente en toda la platea. Como lo estoy distribuyendo, ahora sí, E de la platea. En zapata no funciona porque es muy chiquita la zapata, pero en la platea sí, es igual al D del concreto que se está utilizando. El nu de la platea es igual al nu del concreto. Es lo único que se ha agregado a su postulado de, y se ha agregado estos numeritos de acá y se ha comprobado que todo eso era así. Nada más. Después el resto sigue exactamente lo mismo. Entonces, esto lo hago en plateas. ¿Para qué? Para ver la flexibilidad de la platea de cimentación, ¿no? De tal forma que pueda controlar lo que son sus deflexiones, dónde está la concentración de sus esfuerzos, dónde debo de reforzar más con mi acero, ¿no? Entonces, todo ello se efectúa de esa forma. En cuanto a los coeficientes C, ya sabemos que este C es el de balasto.
Acá hay una fórmula aproximada, cómo es que yo podría determinar este C sub 0 en función de la densidad o presión estática, densidad determinada, dimensiones, coeficiente empírico y todo lo demás. Para eso se les ha dado un material que es el laboratorio número 9, que ustedes tienen ahí, laboratorio número 9. En el laboratorio número 9, les pido por favor marcar ciertas fórmulas. Marcar la fórmula 2.4. A ese no lo busco, ¿no? Vamos directamente al ejemplo, el 3.1, página número 6, para ver cómo se calcula. Tenemos ahí las condiciones o características del edificio y las características del suelo de fundación. Tenemos en la figura 3.1, página 8, lo que es el plano del edificio, los cortes, la página 9, y el cálculo en la página 10. Nos vamos directamente al cálculo de la página 10, ¿no? Página 10. Donde verificamos cómo es que se ha obtenido cada uno de estos resultados, ¿no? Hay que distinguir para zapatas y cómo se calcula la presión estática para plateas, ¿no? Presión estática para zapata suficiente, ¿no? Presión estática para el caso de zapatas es suficiente con tener el peso total del edificio número de zapatas, área de cada zapata, o área de las zapatas en total, área de contacto. En cambio, cuando es una platea, ya es diferente la platea, porque en las zapatas, pues el peso que se va a tener de cada una de ellas, la podemos despreciar, pero en la platea el peso ya es bastante fuerte. Consecuentemente sería peso del edificio, peso de la platea, entre el área de la platea. Ahí sí, área de la platea. ¿No? Área de la platea. Entonces nos vamos al ejemplo. En este ejemplo, el cálculo de la página 10, laboratorio número 9. Primero se tiene que empezar calculando lo que es el coeficiente C sub 0 dependiente de la tabla 2.1. Entonces calculamos el coeficiente C sub 0. Por la tabla 2.1 tenemos el coeficiente C sub 0. Este coeficiente está dado, es un coeficiente tipo balasto, ¿no? Que está dado en kilos sobre centímetros al cubo y depende del tipo de suelo. Nos dice en el ejemplo que el suelo es una arena densa. Si es una arena densa, buscamos lógicamente el suelo rígidos S1 y obtenemos que la arena densa está con 2,6. Entonces obtenemos 2,6 kilos sobre centímetro al cubo para el caso de arena densa, suelo S1, suelo S1. Luego calculamos lo que es la presión estática. En cuanto a la presión estática,
en cuanto a la presión estática para zapatas, nos dice que es igual al peso del edificio. Según datos del problema, el peso del piso 5 es 135 toneladas, del piso 1 al 4 es de 197. Entonces tendríamos 135 en kilos, 135.000, más 4 veces 197.000, sobre el número de zapatas. Para el número de zapatas nos vamos que es una estructura porticada, por la que se ha observado. En el plano de edificación tenemos en total 15 columnas. Consecuentemente habrá 15 zapatas. Entonces, número de zapatas, 15. Y el área de cada zapata. Ese número de zapatas se ha obtenido de la figura 3.1. El área de cada zapata está en la figura 3.3, página 9, que nos dice que es de 1 metro por 1 metro. $100 al cuadrado, figura 3.3, obteniéndose 6,153 kilos sobre centímetro al cuadrado, porque es una presión estática. Teniendo ya la presión estática, vamos a calcular la fórmula que se les había indicado, 2.7, lo que es el coeficiente de sub 0, teniendo ya ese sub 0. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir calcular C en cada uno de ellos, ¿no? El coeficiente de sub 0 lo voy a obtener a través de la fórmula 2.7. Que me dice que C de sub 0 es igual a 1 menos nu del suelo sobre 1 menos 0,5 nu del suelo, ¿no? Multiplicado por el coeficiente C sub 0, ¿no? Multiplicado por ese coeficiente. Ahí está la fórmula. El nu del suelo nos están dando para la arena densa que es igual a 0,35, página 7, ¿no? Página 7 nos están dando 0,35. Nu, entonces, página 7, la característica del suelo. El C sub 0 lo hemos obtenido por la tabla, ¿no? Lo hemos obtenido por la tabla. Obtenemos 1 menos 0,35, 1 menos 0,5 por 0,35. El C sub 0, 2,6, y resultado 2,048. Luego los coeficientes C, o mejor dicho, los coeficientes de rigidez C. Los coeficientes de rigidez C los vamos a obtener por la fórmula 2.6 que nos indicaba, 2.6. Entonces, por la fórmula 2.6, de todas maneras, si tenemos balasto, lo único que podríamos hacer es tener ya el balasto vertical horizontal, pero el de giro no podemos obtener, ¿no? Entonces ahí tendríamos que de todas maneras incorporar esta fórmula. Pues bien, el C en Z C sub 0 A más B sobre delta por A, rho sobre rho sub 0. A y B ya hemos visto que son las dimensiones en las dimensiones paralela al eje X y paralela al eje Y, ¿no? Paralela al eje X y paralela al eje Y. El C sub 0 lo acabamos de
obtener por las tablas, que ha sido 2,6. Esto es el área y esto es un coeficiente empírico de corrección de unidad, ¿no? Entonces siempre va a ser 1 ese coeficiente empírico. Ese delta ahí debajo de donde dice dónde, en esa fórmula 2,6 dice coeficiente empírico asumido para cálculos igual a 1 metro a la menos 1, corrección de unidad. Como esto va a estar dado en metros y esto en metros cuadrados por metros a la menos 1, me va a salir metros. Metro y metro se van a simplificar, por lo tanto no es necesario transformarlo a centímetro, lo dejo como metro, ¿no? Entonces diríamos acá, A vale 1 más 1 porque las dimensiones de la zapata es 1 y 1 metro. Sobre 1 por el área 1 por 1, ¿no? La presión estática es de 653 y el ρ sub 0. Antes de la tabla, en la página 3, le dice en el párrafo anterior, también se pueden usar los valores del coeficiente C sub 0 a través de la tabla, no a través de la fórmula, cuando ρ sub 0 es igual a 0,2. Si yo he utilizado la tabla, el ρ sub 0 tendrá que ser igual a 0,2. 0,2. Sí, porque ya utilicé la tabla. Estoy utilizando la tabla, ¿no? Pues bien, obtenemos como resultado 72,106. Centímetros al cubo. Transformándolo ya a toneladas y metros, 72,106. Para el X, la fórmula nos indica, si es en X, será igual a D sub 0 2 veces A más B delta por A ρ sobre ρ sub 0. D sub 0 es 2,048. 1 más 1, ya sabemos que este es 1 por 1, 653 sobre 0,2. Obteniéndose 56,797 kilos sobre centímetro al cubo, 56,797 toneladas sobre metro cúbico. El CNI va a ser D sub 0, 1 más 2 veces B más A sobre delta por A ρ sobre ρ sub 0. Si nos damos cuenta es lo mismo que C en X, ¿no? Porque acá la suma de A más B, el otro es B más A, va a ser lo mismo, 56,797 toneladas sobre metro cúbico. El C en phi, acá sí va a haber una variación. C phi en X es igual a C sub 0, 1 más 2 veces A más 3B sobre delta por A ρ sobre ρ sub 0. C sub 0, 2,6. 1 más 2 veces 1 más 3 por 1, 1 por 1 por 1.
raíz de 653 sobre 0,2. C phi se obtiene 129,791 kilos sobre centímetro al cubo o 129,791 toneladas sobre metro cúbico. ¿Cómo sería el C phi en I? C phi en I sería C sub 0 2 veces B más 3A sobre delta por A rho sobre rho sub 0. Acá sí, si las dimensiones ya de las zapatas son diferentes, va a variar el C phi en I. Diferente el C phi en I. En nuestro caso es lo mismo porque las dimensiones son de 1 por 1. 2,6, 1 más 2 veces 1 más 3 por 1, 1, lo mismo. Lo copio de nuevo, pero para indicarle que realmente es diferente a este de acá, que ha sido directamente igual a la fórmula, porque ya los resultados A más B o B más A daba lo mismo, pero acá es A más 3B y el otro será B más 3A, ya es diferente. Obteniéndose 129,791. ¿Cómo se obtienen los coeficientes de rigidez final? Por la fórmula 2.4. Que ya habíamos indicado en la parte teórica anterior. Fórmula 2.4. En esta fórmula 2.4, el K, el Z,